Buenas Bueno, tardes. vamos a comenzar entonces la última clase de endocrino por este semestre. El día de mañana tendrían ya clase con la doctora Ceballos del sistema renal, que está previsto para el día de mañana lunes y el día miércoles. Y el día viernes sería la última clase de histología con este sistema excretor, que estaba a mi cargo. Ahora, vamos a iniciar entonces. Vemos que una de las glándulas que habíamos quedado pendiente la clase pasada fue la glándula tiroides. Recordar que la glándula tiroides se encuentra en un plano justo inferior a la laringe, ¿ok? Está justo delante de la unión del cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿ok? Y compone una de las glándulas que están presentes a nivel del cuello. Esta se compone básicamente de un lóbulo derecho o un lóbulo izquierdo que están unidos en la línea media por una estructura denominada istmo. Además, hay un tercer lóbulo que es inconstante, que es el lóbulo piramidal, ¿okay? Que asciende desde el istmo y está más próximo al lado izquierdo que el derecho. El lóbulo piramidal es un remanente embriológico, básicamente, que es propio del descenso del primorio tiroideo desde su origen en la lengua, la lengua en formación, claro está, a través del conducto tirogloso, ¿ok? Entonces vemos que la glándula tiroides es una glándula, obviamente endocrina, que tiene como punto focal la producción de dos hormonas básicas, que son la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. ¿Ok? Entender que la tiroxina y la triiodotironina son hormonas que secretan básicamente las células foliculares de nuestra tiroides, ¿ok? Y que estas van a estar estimuladas por la hormona estimulante de la tiroides o la TSH producida por nuestra adenohipófisis en su pars distalis, y entender que la tiroxina y la triiodotironina básicamente van a facilitar la transcripción nuclear de los genes que se encargan de la síntesis de proteínas, aumentando así el metabolismo celular y los índices de crecimiento. Además, facilita los procesos mentales, incrementa la actividad de las glándulas endocrinas, va a estimular también el metabolismo de grasas, de carbohidratos. A su vez, por el aumento de la tasa metabólica va a disminuir la cantidad de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos en plasma. Y como consecuencia de esto va a aumentar la cantidad de ácidos grasos en plasma circulante, lo que se traduce con una reducción propia del peso corporal, incrementando además la frecuencia cardíaca, la respiración, y va a tener acción principal sobre la acción muscular. Como podemos ver, la T3 y la T4 son hormonas fundamentales para el mantenimiento de nuestro sistema metabólico, y vean que relaciona todas las macromoléculas que nos componen, tanto los ácidos nucleicos como los lípidos, carbohidratos y las proteínas, todas dentro de un mismo pool estimulado por esta hormona. Entonces, cabe destacar que, por ejemplo, vamos a tener en función de las acciones que generan estas hormonas, si tenemos un paciente con un aumento de la hormona tiroidea, llámese T3 y T4, básicamente vamos a tener una persona que va a estar exaltado desde el punto de vista de procesos mentales, va a ser una persona sumamente delgada, va a ser una persona con una hipertrigliceridemia, ¿ok? Además, va a ser una persona con un índice de crecimiento interesante en cuanto a su potencial genético. ¿Ok? Entonces vean que el perfil de un hipertiroideo es básicamente una persona que se molesta muy fácilmente, que es irritable, que es sumamente delgada. Ahora, en cuanto a una persona con un déficit de hormonas tiroideas, vamos a tener que es lo contrario, es decir, una persona que va a tener un aumento de peso de manera fácil, rápida, y no va a saber de qué, va a tener una bradisiquia. ¿Ok? Llámese bradisiquia, lo que es una disminución de la velocidad del curso del pensamiento, y son aquellas personas que bajo el déficit de la hormona tiroidea entonces van a tener un defecto en todas sus rutas metabólicas. Ahora, partiéndonos de eso, ya entendiendo cómo es un poco de su organización anatómica y parte de su función, vemos que la glándula tiroidea o la glándula tiroides también está recubierta por una cápsula delgada de tejido conectivo denso y regular colagenoso, ¿ok? Que básicamente esta cápsula va a ser un derivado o una prolongación por de la fascia cervical profunda.
esta cápsula va a emitir tabiques muy pequeños, ¿okay? O muy delgados, mejor dicho, hacia la profundidad de la glándula, lo cual va a ser una organización bastante interesante, debido a que la glándula tiroides, muchachos, es una glándula que está organizada en folículos, es decir, en estructuras circunferenciales o circulares delimitadas por un epitelio, ¿ok? Ahora, el centro de estos folículos tiene líquido, básicamente, que es el líquido folicular, y básicamente este líquido folicular es el que contiene la glándula, el producto de secreción de las células foliculares. Es decir, a diferencia de las otras glándulas tiroides, de las glándulas endocrinas que conocemos, que vierten su contenido directamente al torrente sanguíneo, nuestra glándula tiroides vierte su contenido y lo almacena en folículos, ¿ok? Y básicamente los va a asociar a una hormona, a una glucoproteína denominada tiroglobulina, la cual va a permitir almacenar en estos folículos las hormonas T3 y T4. ¿Okay? Además, la población celular de nuestra tiroide va a estar compuesta por células foliculares, que son básicamente las células principales de nuestro sistema, que van a ser células que pueden cambiar su forma desde planas a cúbicas simples e incluso cilíndricas altas. Esto se da gracias al proceso de activación o inactivación de las mismas células foliculares. Es decir, mientras las células foliculares estén más activas metabólicamente, su forma va a tender más a ser cilíndricas altas, mientras que más inactivas estén, van a tender más a ser células cúbicas bajas o planas como tal, ¿ok? Además, vamos a tener células parafoliculares, que también son denominadas células C, ¿ok? O basales. Estas son células que están literalmente adosadas a las células foliculares y van a ser células claras desde el punto de vista de su tinción. Y estas amigas células C van a encargarse de la producción de calcitonina propiamente dicha, ¿ok? Entonces vamos a tener dos células acopladas a nuestra glándula tiroides, que van a ser las células foliculares, también denominadas células principales, las células parafoliculares, que son también denominadas células C o células basales, o células claras también de la tiroides, y estas van a tener la función básica de producir calcitonina. Además, tenemos que la T3 y la T4, que son producidas por la hormona, por las células foliculares, y la calcitonina, que es producida por las células, van a tener un punto, perdón, la T3 y T4 solamente van a tener un punto de almacenamiento a nivel de las coloides, almacenado en folículos de 50 micras a 1 milímetro de diámetro, ¿ok? Entonces vemos que la tiroides es una hormona que está relacionada, tiene una excepción en cuanto a la producción endocrina propiamente, debido a que esta puede almacenar hasta por 2 semanas las T3 y la T4 dentro del folículo, ¿ok? Entonces esto permite tener disponibilidad de T3 y T4 incluso ante deficiencias de yodo en el sistema, debido a que es el yodo y la TSH quienes regulan esta producción. Además, es de destacar que la glándula tiroides está relacionada hacia posterior con las 4 glándulas paratiroideas. Dale siguiente, por favor. Buenas. Ok, entonces vemos que aquí vemos un proceso básicamente muy esquemático de lo que es la síntesis y producción de la T3 y T4. ¿Qué ocurre? Esto la programación de histología lo exige de manera muy somera, ¿ok? Entonces vamos a explicar realmente un proceso de síntesis de T3 y T4 bastante sencillo, ¿ok? Sin mucho detalle, muy somero, porque básicamente no es el objetivo de la cátedra describir el proceso de síntesis en detalle, porque eso es más para fisiología, pero sí debemos hacerlo desde el punto de vista de la integración de ambos conocimientos. Entonces tenemos que la población celular de nuestra tiroides está compuesta por las células foliculares, ¿okay? O las células principales, que como pueden ver en la imagen son células altamente activas desde el punto de vista metabólico, cuando siempre están, claro está, bajo interacción de la hormona folículo estimulante la hormona
la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y la cantidad de yodo suficiente. Vamos a tener células que tienen un núcleo redondo a ovoide, que literalmente tienen generalmente 2 nucleolos, pero puede tener uno de manera normal, un citoplasma altamente basófilo. Vamos a ver un retículo endoplásmico rugoso que, como pueden ver en la imagen, está bastante distendido, y muchas zonas que no tienen ribosomas, ¿ok? Estas células también poseen múltiples lisosomas localizados en un plano más apical, es decir, todos esos punticos que vemos en la porción más apical de la célula, de las células principales que están orientadas hacia el folículo, están ricas en lisosomas, ¿ok? Las mitocondrias generalmente tienen forma de bastón y están localizadas, distribuidas uniformemente a lo largo de la célula. Vamos a tener un complejo de Golgi que es supranuclear. Vean que el núcleo generalmente está hacia la porción más basal y las estructuras van a ser más apicales. Además, vamos a tener microvellosidades cortas en la porción apical, como ya sabemos, de la célula, que estas microvellosidades van a extenderse hasta el coloide, ¿ok? Con la firme intención tanto de captar como de secretar. Y vamos a ver que en la porción basal de las células foliculares vamos a tener a las células parafoliculares o células C, ¿ok? Las cuales, como podemos ver en la imagen, son células con una tinción bastante pálida, que pueden encontrarse aisladas o en racimos, ¿ok? Lo que sí es válido que estas células representan menos del 1%, aproximadamente 0.1% de la población celular de nuestra tiroides, ¿ok? Entonces vamos a tener que estas células, vean que tienen un núcleo redondo. Este núcleo generalmente está orientado hacia la porción de contacto con las células foliculares, ¿ok? Y vamos a tener un retículo endoplásmico rugoso moderado, mitocondrias que van a estar más alargadas, ¿ok? También vamos a ver un Golgi bien desarrollado, gránulos secretores densos y pequeños que van a contener básicamente calcitonina. ¿Ok? Estos gránulos pueden ser de 0,1 a 0,4 micras de diámetro. Esto hace que su citoplasma sea de una tinción ligeramente basal. Y los gránulos, como les dije, van a contener calcitonina, que esta hormona va a inhibir la resorción ósea por los osteoclastos, y en consecuencia va a reducir las concentraciones en la sangre del calcio, ¿ok? La liberación de calcitonina se estimula cuando el valor de calcio se eleva, es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de calcio en el sistema, las células parafoliculares registran este aumento de calcio a través de receptores específicos asociados a su porción apical, lo que va a hacer que éstas generen o liberen las vesículas de calcitonina ya preempaquetadas y empiece la síntesis de nueva calcitonina para ayudar o bloquear la acción de los osteoclastos y literalmente disminuir la cantidad de calcio en el sistema. Entonces vemos que lo que es el calcio en conjunto con la cantidad de fosfato, muchachos, también van a regular la producción de las células parafoliculares o las células C. Entendiendo esto, vemos que cuando ya vemos aquí, vámonos ahora al proceso de síntesis. Vemos que tenemos un capilar sanguíneo en donde tenemos la cantidad suficiente de yodo y los aminoácidos respectivos. Este yodo pasa por transportadores específicos hacia las células parafoliculares, ¿ok? Entonces es allí cuando la célula acopla este yodo, ¿ok?, al proceso de síntesis proteica propiamente dicho. Vean que existe un proceso de añadidura de carbohidratos a esta síntesis de proteínas. En consecuencia, se crea básicamente el primorio de lo que denominamos tiroglobulina, que vean que se sintetiza a nivel del retículo endoplásmico rugoso y después se glucosila tanto en el retículo endoplásmico rugoso como en el aparato de Golgi mientras vamos subiendo en la imagen. ¿Ok? Vean que la proteína es modificada y se acumula en la red de Golgi, más que todo en su porción trans. ¿Ok? Y las vesículas que contienen tiroglobulina se transportan hacia lo que es la porción apical de la célula, liberándose al coloide.
Ahora, ¿qué pasa? Este yodo que les comenté al inicio que ingresó a la célula se reduce a yoduro, es decir, se obtiene un proceso de reducción desde el punto de vista químico y este yoduro que pues es como el cual podemos absorberlo, ¿ok? Vean que el yodo que está en la sal, el yodo que está en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, es un yodo que es transformado en nuestro enterocito a yoduro. Y una vez en forma de yoduro es que puede ser transportado en el torrente sanguíneo. Ahora, cuando llega a estar en contacto con la glándula tiroides, el yoduro se moviliza de forma activa. Vean que el ingreso de yodo a la célula se hace gracias a una bomba típica que acopla que acopla yodo y saca potasio a la célula. Vean que los importes o los transportadores duales pueden ser de dos tipos, pueden ser acoplados a sodio y pueden ser acoplados a potasio. Los que están acoplados a sodio son los más comunes y los menos comunes son los que están asociados a potasio. ¿Ok? Entonces vean que en estas células foliculares, ellas siempre andan captando yodo en el sistema. Y este yodo, una vez que entra a la célula o al citosol de la misma, se va a movilizar en una interfaz tipo coloide y se va a oxidar por una acción de una enzima denominada peroxidasa tiroidea. Este es un proceso que requiere la presencia de peróxido de hidrógeno. Ahora, este yoduro, una vez que se libera al espacio folicular, este yoduro, mejor dicho, una vez que penetra el coloide, y vamos a tener varios residuos de iodina y de tirosina y de tiroglobulina en la interfaz. Ahora, una vez que están presentes en este coloide, en la célula, en la porción apical de la célula folicular tiroidea, los residuos de tirosina de la tiroglobulina van a experimentar una yodación y luego forman una tirosina monoyodada y tirosina diyodada. Ahora, estas amigas, tanto la tirosina producto de la tirosina monoyodada y la tirosina diyodada, se forman las tirosinas triyodadas y tetrayodadas por el acoplamiento de la tirosina monoyodada y la tirosina diyodada. ¿Ok? Y cada molécula de tiroglobulina tiene al menos 4 moléculas de T4 y por lo menos 0.3 residuos de T3. Las células foliculares liberan la tiroglobulina yodada y se almacena en el coloide. Vean que las hormonas, cuando se sintetizan, ellas se sintetizan por vías independientes, es decir, se va a sintetizar tanto desde el espacio celular, se sintetiza la parte proteica, que es la tiroglobulina, y vean que el yodo sufre unos procesos químicos básicamente de asociación que ocurren más que todo a nivel de la porción apical de la célula folicular. Entonces vean, cuando ocurre esta yodación de la tiroglobulina, es cuando entramos a los procesos de las formas yodadas de la tirosina, que es la tirosina monoyodada y la tirosina diyodada. Estas amigas van a seguirse acoplando o van a seguirse asociando para formar entonces las formas triyodadas o tetrayodadas de la tiroglobulina. Ahora, una vez que se libera la TSH, básicamente de las células basófilas de la hipófisis, esta se va a unir a los receptores para TSH presentes en las células foliculares. Esta TSH va a facilitar la formación de los denominados filopodios en la membrana celular apical, que el filopodio básicamente es una prolongación de una microvellosidad hacia el folículo para endocitar. ¿Ok? Entonces, este filopodio va a endocitar básicamente porciones del coloide. ¿Ok? Y estas vesículas citoplasmáticas que contienen coloides van a fusionarse con endosomas a nivel de la célula, y los residuos yodados de tirosina van a ser segmentados dentro de los endosomas mediante proteasas específicas que y se transfieren al citosol como monoyodotirosina y diyodotirosina.
además de T3, es decir, T3, recordar que T3 es triyodotironina y tiroxina, ¿ok? Que es T4. ¿Quiénes son las responsables de este proceso? La enzima desalogenasa de yodotirosina, que va a despojar de yodo a la monoyodotirosina y la diyodotirosina, en tanto que el yodo como el aminoácido tirosina pasan a formar parte de sus fondos comunes respectivos dentro del citosol para su posterior utilización. Entonces vean que, resumiendo el proceso, porque es un poquito medio engorroso, y como les dije, estoy omitiendo muchos detalles específicos. Entonces, como para resumir, el proceso de síntesis de la hormona T3 y T4 va a depender de yodo, el aminoácido, pero ¿cuál aminoácido? Tirosina. ¿Ok? Entonces, partiendo de este punto, el aminoácido tirosina y los aminoácidos pool van a ser absorbidos. El yodo, como les dije, se absorbe, bien sea por un mecanismo, es un mecanismo, una bomba activa que puede ser de acoplada a sodio o puede ser acoplada a potasio. El punto es que es un simporte. Entonces, esta bomba absorbe el sodio, lo ingresa, absorbe el yodo. Obviamente, al ser una bomba, muchachos, utiliza TP, ¿oyeron? Entonces, absorbe el yodo y ese yodo pasa a la célula donde sufre un proceso de básicamente modificación química y asociación a la tirosina, mientras que los otros aminoácidos ingresan en el proceso de síntesis de la hormona tiroglobulina, de la proteína tiroglobulina. Al final de todo este proceso existe un proceso de acoplamiento o de yodación de la tiroglobulina, y eso da como proceso, como resultado, la formación de tirosina monoyodada, tirosina diyodada, que están dentro de la estructura de la tiroglobulina. ¿Ok? Y a su vez vamos a tener estructuras de tirosinas triyodadas y tetrayodadas, todas dentro de la misma estructura de la tiroglobulina. Y todo eso se va a verter sobre el coloide y se va a almacenar en el coloide. Es decir, vamos a tener estructuras glucoproteicas inmersas en la tiroglobulina que van a ser tirosinas múltiplemente yodadas. Entonces, una vez que llega la hormona TSH a la célula folicular, entonces esta genera cambios conformacionales a nivel de la porción apical que van a crear los llamados filopodios, que estos filopodios van a endocitar fragmentos del contenido del folículo, básicamente del coloide, que es lo que dice en la imagen como endocitosis de tiroglobulina. Entonces, esta tiroglobulina va a ser sujeta, vean que esta tiroglobulina tiene inmersas tirosinas monoyodadas, diyodadas, tetrayodadas, triyodadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula cuando la endocita? Básicamente lo va a endocitar, se va a fusionar con ciertas estructuras lisosomales y la enzima desalogenasa de yodotirosina va a encargarse de fragmentar la estructura en T3, T4, que básicamente es triyodotironina y tiroxina, ¿ok? Para su posterior liberación. Y vean que se produce la liberación ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Pero antes de llegar de T3 y T4 al torrente sanguíneo, existe un proceso de almacenamiento en el coloide dentro del folículo tiroideo. ¿De esto tienen alguna duda? Hola, buenas. Bueno, mientras hacen... Dudas no hay porque no entendí nada. ¿Cómo? ¿No entendiste nada? No, pues, yo creo que es mi señal, que la escuché se cortaba, pero... Ok, dejé de ver la diapositiva de Camila. Ok, ¿tienen alguna duda, gente? En serio. Si no, porque vean, traté de hacerlo lo más sencillo posible, porque el proceso es medio complejito, pero necesito saber si entendieron algo de esto o en qué focalizo para poder pasar.
A ver, ¿de qué depende el proceso de síntesis de la T3 y T4? Tirosina y qué más, Francis. Francis. ¿Quién es guía Francis? ¿Quién es guía Francis? Ah, ok. Ajá, además de tirosina, ¿de qué más? ¿Cuáles son Yodo los, y ¿Cuáles son los factores determinantes del proceso de síntesis de T3 y T4? yodo, tirosina y el polo aminoácido, ¿no? Yodo, tirosina y qué más. Y el polo aminoácido. Ok, yodo, tirosina y el pool de aminoácidos, pero vean que también la producción de T3 y T4 depende de la estimulación de la TSH, que no se les olvide. Ok, entonces tenemos la hormona estimulante de la tiroides, la cantidad de yodo en el sistema, la tirosina y el pool de aminoácidos circulante. Entonces vean que es un proceso integral de producción. Entonces no es de sorpresa que una persona que esté desnutrida, ¿ok? O que tenga una mala alimentación pueda sufrir de problemas tiroideos, porque si tú no tienes el pool de aminoácidos respectivos, no vas a tener tirosina. Si no vas a tener tirosina, no se producen, además de la tiroglobulina, tampoco se van a generar la cantidad de yodo en el sistema. Entonces por ahí tienes una compleja red de problemas metabólicos derivados de este metabolismo, ¿ok? Entonces vean que son factores importantes. Y además también tenemos que pensar si hay un problema tiroideo, si está todo bien allá arriba a nivel de la hormona de la glándula pituitaria, ¿ok? Además de la hipófisis, pues, ¿ok? Además que toda la hipófisis anterior. Disculpe, Ajá, una no. duda de cultura general. ¿El hipotiroidismo no puede ser reversible? O sea, tengo entendido que no, pero el motivo exactamente. El tema con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo es que una vez establecidos pueden disminuirse al mínimo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hipotiroidismo, toda esta ruta que les acabo de explicar someramente está disminuida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo consumo un fármaco llamado levotiroxina, que es un análogo de la T3 y la T4, para suplir las funciones de la misma. ¿Ok? Pero tengo que ver cuál es la causa del hipotiroidismo. Si es un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario y tratar de corregir la causa. ¿Ok? Ok. Vale, siguiente entonces, por favor. Aquí vemos un corte histológico en donde podemos observar el coloide, ¿ok? Que literalmente el coloide es el contenido del folículo pendiente. El coloide es el contenido del folículo. ¿Y qué contiene el coloide tiroideo? Básicamente tiroglobulina, puede contener también triiotironina, puede contener también tirosina yodada, tirosina monoyodada, triyodada, tetrayodada, ¿ok? Y vemos que es una coloración literalmente muy eosinófila, que estamos en una coloración con Hg normal. Vemos que el folículo está integrado básicamente, el folículo es el espacio, ¿ok? Y el epitelio de ese folículo son las células foliculares. Vemos que en la periferia de estas células vamos a tener las células C o las células parafoliculares. Ok, entonces vemos que la población celular que tapiza literalmente el folículo tiroideo es las células foliculares, ok, o las células principales, mientras que las células que están literalmente entre folículos o debajo de las células o atrás de las células foliculares son las células parafoliculares o también denominadas células C o células basales. Dale siguiente, por favor. Luego tenemos las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, literalmente son cuatro glándulas, ¿ok? Que tenemos en el sistema. Estas, por lo general, están en el número de 4, se sitúan en la porción posterior de nuestra glándula tiroides. Cada glándula paratiroidea está envuelta por una cápsula muy delgada de tejido conectivo irregular colagenoso. ¿Ok? Ahora, hermanos y hermanas, la persona que no tenga glándulas paratiroides literalmente no vive.
De hecho, la agenesia paratiroidea es incompatible con la vida. ¿Ok? Estas glandulitas pequeñitas, como ustedes las ven, tienen una función importantísima, puesto que además de ellas tener un color amarillo pardo, medir de 5 por 3 milímetros, general, son ovales. Vean que en conjunto las 4 glándulas pesan 130 gramos, las 4 glándulas. Ellas generalmente tienen una forma redondeada e irregular, y en la medida que vamos envejeciendo se infiltra lentamente de adipocitos, lentamente, ¿ok? Estas no involucionan como si lo hace el timo en su momento, pero las glándulas paratiroides, perdón, ellas sí se infiltra paulatinamente con adipocitos. De hecho, la cantidad de adipocitos en la paratiroides es casi que proporcional a la edad de la persona. Mientras más adipocitos veamos en la célula, en la glándula, mejor dicho, podemos inferir mayor edad en la persona que estamos estudiando, ¿ok? Ahora, la paratiroides es una hormona, es una glándula que va a producir una hormona denominada PTH, que es la hormona paratiroidea. Esta hormona básicamente regula las concentraciones sanguíneas de calcio y va a actuar a nivel de los huesos, riñones e intestinos para conservar las concentraciones óptimas de calcio en la sangre y en el líquido intersticial propiamente dicho. En condiciones normales, la glándula paratiroides literalmente va a ubicarse en los polos superior e inferior de los lóbulos derecho e izquierdo de nuestra tiroides, y a causa de su origen embriológico y su descenso a través del cuello en el primordio del timo y los tejidos tiroideos, la glándula paratiroide puede localizarse en cualquier sitio a lo largo de la vía de descenso. ¿Ok? Es decir, podemos tener una glándula paratiroides que puede ubicarse en el tórax, mi gente. ¿Ok? Y también podemos tener glándulas supernumerarias, pero esos son casos muy puntuales. Ahora, la glándula paratiroides desde el punto de vista embriológico se va a desarrollar a partir de la 3ª semana de gestación y va a derivar de la 4ª bolsa faríngea durante la embriogénesis. Vemos que otros órganos que se desarrollan también de esta bolsa faríngea, de las terceras bolsas faríngeas, básicamente es el timo. ¿Ok? Ahora, las glándulas paratiroideas que se desarrollan de las 4ª bolsas faríngeas descienden a una distancia corta para constituir las glándulas paratiroideas superiores, mientras que las que descienden de la 3ª bolsa faríngea se localizan en la porción más inferior y representan las glándulas paratiroideas inferiores. Es decir, las glándulas paratiroideas superiores e inferiores derivan de las bolsas faríngeas, ¿ok? Del primordio embriológico, pero las que derivan de la 3ª bolsa faríngea comparten origen común con el timo, que sí, por eso son glándulas paratiroideas inferiores, porque tienen la misma ruta de descenso. Mientras, ya me pasaste la cosa, Camila. Hola, me pasaste la cuestión, Camila. Gracias. Entonces, como les decía, las 4 glándulas tienen un origen común embriológico, pero de distintas áreas. Entonces vamos a tener que las paratiroideas superiores derivan de las bolsas faríngeas terciarias, o en las 4ª bolsas faríngeas, mientras que las paratiroideas inferiores van a derivar de las 3ª bolsas faríngeas, al igual que el timo. Entonces, 3ª bolsas faríngeas, glándulas paratiroideas inferiores. 4ª bolsas faríngeas, glándulas paratiroideas superiores. ¿Ok? Y estas van a crecer con mucha lentitud a lo largo de la vida, alcanzando su máximo de tamaño a los 20 años de edad. Vemos que las glándulas paratiroideas, ellas van a conformar una población celular integrada por 2 tipos, que es las células principales y las células oxífilas. Recordar que la función de la paratiroidea básicamente es una hormona que va a regular la cantidad de calcio, pero también la cantidad de fósforo, ¿ok? Entonces, pendiente con esto. Vemos que la paratiroidea va a ser producida por las células principales de nuestra glándula paratiroidea. Son las células más abundantes, las células paratiroideas, las células principales de nuestra paratiroides van a ser las más abundantes del parénquima. Son células pequeñas con un núcleo central, redondo y claro, y estas tienen 2 estados al igual que las células foliculares, con la única diferencia que no cambian su morfología.
¿ok? Así, al igual que las células, o sea, tienen los mismos dos estados que las células principales de la tiroides o las células foliculares, que con las células foliculares cambian su morfología en la medida que están activas o inactivas, mientras que las células principales de la paratiroides, ellas mantienen su morfología, pero tienen dos estados metabólicos, o de reposo o están activas. Entonces, estas van a producir la hormona paratiroidea y como les decía, la tiroidea va a ayudar a conservar tanto en el líquido extracelular como en el plasma o en el espacio intersticial la concentración de calcio. Además, esta hormona actúa en las células de los huesos, llámese osteocitos u osteoclastos, en los riñones y de manera más indirecta a nivel de los intestinos, y va a conducir a un incremento de la concentración de calcio en los líquidos corporales en general. ¿Okay? Dando a entender que cuando la concentración de calcio literalmente está baja o desciende por debajo de lo normal, las células principales de mi paratiroides van a aumentar la producción de la hormona paratiroidea y literalmente un descenso de apenas el 1 o 2% de calcio en el sistema hace que la glándula se incremente hasta 10 veces la cantidad de paratiroides en la célula, en el sistema. ¿Ok? Recuerden que esto es... Dime, Luis. Una pregunta, Doc. Un déficit metabólico de las glándulas paratiroideas llevaría a patologías como la de huesos de cristal, porque si tiene que ver con el calcio y el fósforo y los cristales de hidroxiapatita se forman por ellos, tiene mucho que ver, ¿no? Correcto. Entonces, ves que las patologías, cuando conocemos la estructura ya sabemos cuál es su función, alteraciones en la estructura derivan en cambios en la función, es básico, lo que les vengo diciendo desde bioquímica. Entonces vean cómo muy eficientemente Luis llega a la conclusión de que si podemos tener entonces un paciente con hueso de cristal, posiblemente la paratiroides esté afectada, pero ve que no solamente la paratiroides, sino básicamente también todas las glándulas que estén relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo. Claro, la paratiroides como glándula productora de la hormona paratiroidea o de la paratormona tiene un papel estelar, pero no debemos olvidar los otros componentes de el metabolismo del calcio en nuestro sistema, pero perfectamente es lo que estás diciendo, Luis, ¿ok? Entonces, seguimos diciendo que, como les decía que si se disminuye 1 o 2% la cantidad de calcio en el sistema, las células paratiroideas o las células principales de la paratiroides van a aumentar hasta 10 veces la cantidad de paratormona en el sistema. Y esto es sumamente importante porque lo hace con plena rapidez y con gran rapidez, debido a que recuerden que el calcio es un metabolito o un metal esencial en el proceso de contracción de nuestro sistema y también tiene funciones claves en la homeostasis del cuerpo. ¿Ok? Entonces, la interrelación que existe entre la paratormona y la calcitonina representa un mecanismo doble para regular los valores de calcio en la sangre. Por un lado, la paratormona actúa mediante el incremento de la concentración de calcio, mientras que la calcitonina tiene un efecto opuesto. Entonces vean que no es nada más hablar o entender que, ok, chévere, tenemos un problema con la paratiroides, entonces ya de una vez tenemos un rollo con el calcio, sino también tenemos que pensar que existe una regulación casi que complementaria o sinérgica entre las células C de la tiroides y las células principales de la paratiroides en este metabolismo. Entonces, como les dije, no es nada más pensar en un solo factor, sino también en otros tipos de relaciones asociadas al metabolismo en general. Ahora, en el hueso, esta paratormona se va a unir a los receptores que hay para ella en los osteoclastos y esto le va a indicar a estas células que incrementen su secreción de factor estimulante de osteoclastos, lo que va a inducir a la activación de osteoclastos y en consecuencia va a incrementar la resorción ósea y la liberación final de calcio de la sangre. Vean que la acción directa de la paratormona se da a nivel de los osteoclastos, que también se mencionó por allá cuando vimos la clase de tejido óseo en su momento. Ok, también debemos tener que esta hormona también va a controlar el índice de captación de calcio a nivel de nuestro intestino, lo que va a ser determinado también de manera más indirecta por la producción o la regulación de la vitamina D en el sistema y que la cual sin ella no se puede absorber calcio a nivel del riñón, ¿ok?
Entonces vean que las células principales de nuestras glándulas paratiroideas son sumamente importantes, y las microfotografías electrónicas, como todas células secretoras, nos revela que tiene un complejo de Golgi yuxtanuclear, es decir, muy próximo al núcleo, o inmediatamente próximo al núcleo, con mitocondrias alargadas y un retículo endoplásmico rugoso sumamente abundante. En ocasiones se unen desmosomas a células principales contiguas. También vamos a tener que en ocasiones pueden presentar un cilio aislado que puede prolongarse el espacio intercelular, pero eso es muy poco común. Pero pues está descrito que puede observarse un cilio único a nivel de estas células principales, ¿ok? Que según algunos autores tiene la función como que de guiar los gránulos secretores en este punto, ¿ok? Ahora vamos a tener también células oxífilas, que estas células oxífilas son las menos abundantes en el sistema. Van a ser núcleos pequeños con unos organelos disminuidos en tamaño, un citoplasma eosinófilo. La función de ellas es inespecífica. La mayoría de los autores coinciden, y yo me uno a ellos, en donde por las características histológicas descritas, que las células oxífilas son básicamente las células paratiroideas inactivas. ¿Okay? O sea, las principales inactivas reducen el tamaño y literalmente disminuyen toda su cantidad de sistema de producción, y pasan a denominarse, y obviamente cambian su coloración citoplasmática y pasan a denominarse entonces células oxífilas. Pero más allá de una función específica secretora no hay todavía descrita. Entonces por eso me uno a la corriente de que las células oxífilas básicamente son las células inactivas o las células principales inactivas. ¿Alguna duda de glándulas paratiroides? Ok, continuamos entonces. Dale siguiente, por favor. Vemos acá lo que es un corte histológico de las glándulas paratiroides. Como podemos ver, hay una relación directa entre la cápsula de la glándula paratiroides con la glándula tiroides. ¿Cómo identifico la glándula tiroides? Mis estimados compañeros, vemos que hay una área folicular rellena por un coloide, tapizada por células cúbicas. Eso es tiroides hasta que se demuestre lo contrario, y vean que tenemos una cápsula que separa ambos tejidos. Entonces vamos a ver que las células más basófilas van a ser denominadas células principales, mientras que las eosinófilas son denominadas células las células oxífilas de la glándula paratiroides. De la siguiente, por favor. Ahora llegamos a nuestro... Luis, te escucho. ¿Puede volver a explicar este corte? Por favor. ¿Por qué? ¿Qué no entendiste? ¿Cuál sería cuál? O sea, me perdí. O sea, ¿dónde dice bebé sería? Donde estaría la B y la B pequeña es donde estaría la paratiroides, ¿no? Es que la paratiroides es todas las células que están contiguas entre sí. Date cuenta que la tiroides está más superior, es el corte que está superior, y eso sería tiroides. Y ahora la cápsula, ¿ves que es eso blanco que está ahí? Ese tabique blanco, esa es la cápsula de la paratiroides. Y inmediatamente inferior tienes el parénquima paratiroideo. Y luego acá, lo que a la imagen adjunta te hace es un aumento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos las células que son más eosinófilas, que son las células oxífilas. Mientras que el resto de la población celular son las células principales de la tiroides. Entonces la que tú veas que literalmente tienen un núcleo redondo con un citoplasma escaso y son literalmente más pequeñas que el resto, son células oxífilas, mientras que las otras son las células principales. Y aquí en esta glándula sí vamos a ver lo clásico de las glándulas endocrinas, que son sinusoides que penetran la glándula. ¿Ok? ¿Ahora sí lo ves? Gracias. Vale, fino. Entonces continuamos, Camila, por favor. Llegamos a nuestro páncreas endocrinos. Vean que el páncreas endocrino está representado morfológicamente por los islotes de Langerhans, y estos islotes representan solo el 2% de la superficie celular de nuestro páncreas. ¿Ok? Recordar que el otro 98% de nuestro páncreas está determinado por los acinos pancreáticos, que ya lo vimos
en la porción exocrina de nuestro páncreas, en glándulas anexas, en digestivo 3. ¿Ok? Pero vemos que estos islotes de Langerhans literalmente son un ejemplo de diferenciación celular importante, debido a que el páncreas es una glándula mixta, pero tiene acinos endocrinos, tiene porción endocrina separada de la porción exocrina por tabiques de tejido conectivo denso y regular muy fino. ¿Ok? Vamos a tener que dentro de esos islotes van a penetrar sinusoides, como en toda glándula endocrina, y estos islotes van a representar aproximadamente una población celular de 3.000 células, cosa que es bastante importante tener en cuenta, ¿ok? Y estas células van a organizarse en cúmulos semejantes a acinos, ¿ok? En torno a los sinusoides propiamente dicho. Dale siguiente, por favor. Vemos que los islotes de Langerhans tienen una población celular muy específica, la cual vamos a enunciar ahora. Vemos que tenemos las células G que van a producir gastrina. Estas representan solo el 1% de la población celular de nuestro páncreas, y esta gastrina tiene la función básica de estimular o de mediar o regular la motilidad gástrica, y también va a tener función importante en el proceso de producción de ácido clorhídrico en nuestro estómago. Vamos a tener también las células alfa, que representan un 20% de nuestra población de los islotes de Langerhans, y estas tienen como producción principal el glucagón. Recordar, el glucagón es una hormona peptídica de aproximadamente 59 aminoácidos que tiene una función hiperglicemiante. Una función hiperglicemiante debido a la activación de metabolismos como gluconeogénesis, ¿ok? Glucogenólisis, para literalmente aumentar los niveles de glicemia en nuestro sistema, básicamente por estimulación de estas células de niveles disminuidos de glicemia. Es decir, los niveles disminuidos de glicemia van a estimular a las células alfa para la producción de glucagón, ¿ok? Mientras que los péptidos o los oligopéptidos que se producen a nivel del estómago son los que van a encargarse de estimular a las células G de nuestro páncreas. Otras células que tenemos en nuestro páncreas son básicamente las células beta pancreáticas, que estas células beta pancreáticas representan el 70% de la población celular de nuestros islotes y van a producir insulina. Recordar que la insulina es una hormona peptídica también que tiene una acción hiperglicemiante. Tiene una acción hipoglicemiante. El glucagón, hiperglicemiante. Insulina, hipoglicemiante. Es decir, que las células beta pancreáticas van a producir insulina ante niveles elevados de glicemia en nuestro sistema. Y recordar que la insulina tiene receptores específicos en casi todas las células de nuestro cuerpo, específicamente en tejido adiposo, tejido muscular esquelético, ¿ok? Principalmente. Y ellas van a activar el GLUT4 para que exista la absorción de glucosa en nuestro sistema. Y esto, obviamente, la insulina también, además de los carbohidratos, tiene acción directa sobre la modulación de la transcripción del ADN en la producción de ARN mensajero para la síntesis de proteínas puntuales, ¿ok? Además, también la insulina va a tener acción sobre los lípidos, promoviendo la síntesis de lípidos. Okay, como pueden ver, la insulina es una hormona que promueve básicamente los anabolismos, mientras que el glucagón es una hormona que promueve los catabolismos. Otra célula que tenemos en nuestro páncreas endocrino, que es bello, hermoso y precioso, y que me encanta, es las células delta. Estas células delta representan solamente el 5% de la población celular de nuestro páncreas y van a producir somatostatina y péptido intestinal vasoactivo. Estas dos tipos de células delta, que pueden ser células delta que van a producir somatostatina y células delta 1 que van a producir péptido intestinal vasoactivo, van a tener participación en el proceso de regeneración y recambio celular en nuestras criptas de Lieberkühn, y también van a participar de muy menor medida en el proceso de regeneración celular en los órganos que así lo requieran. Y por último vamos a hablar de las células PP o las células que van a producir polipéptido pancreático, que estas representan, al igual que las células G, el 1% de la población celular de nuestro islote. Y estos polipéptidos pancreáticos van a tener una función fundamental en la modulación de la motilidad gástrica en el proceso digestivo.
Es importante recalcar que morfológicamente todas estas células tienen características similares, es decir, son células con un citoplasma escaso, un núcleo redondo, ¿okay? Con un núcleo a veces prominente, retículos endoplásmicos, una maquinaria celular en general que va a estar en dos estados, puede estar activo, puede estar inactivo, y en el caso de las células alfa y células beta van a tener gránulos de empaquetamiento de sus hormonas, ¿ok? Básicamente en forma de hexámeros y de octámeros, hexámeros en el caso del glucagón y hexámeros en el caso de la insulina, para poder literalmente empaquetar y secretar cuando así se lo requiera en pool, porque esa es otra cosa. Estas hormonas, estas células no sintetizan perennemente. Estas células van a sintetizarse ante estímulos, estas células van a sintetizar sus productos ante estímulos puntuales, ¿ok? Eso hace que su secreción sea en pool o en pool, pues en cantidades específicas en horarios específicos ante estímulos específicos, lo que hace que los islotes de Langerhans controlen el 98% de los metabolismos de nuestro cuerpo asociados a directamente moléculas de carbohidratos y lípidos, ¿ok? Pero recordar que tenemos que relacionar el eje, ya va, Cristo. Ajá. Pero en base a ese estímulo se secreta una sustancia más que la otra. Claro, es que el estímulo define la secreción. O sea, un aumento de glucosa no va a hacer que la célula G produzca gastrina, pues. ¿Me entiendes? Un aumento de glucosa va a hacer que las células beta se activen para producir insulina, puesto que los receptores específicos o los receptores osmóticos específicos aumentan en determinada célula para su metabolito específico. ¿Ok? Entonces, por eso es que cada célula tiene un estimulante particular para la secreción de su producto. Y es por eso que podemos estudiar de manera aislada cada componente para poder estudiar una ruta metabólica alterada de manera particular. ¿Sí lo ves, Camila? Ok, como les decía, estos islotes tenemos que relacionarlos con el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, páncreas. ¿Por qué? Debido a que estas controlan básicamente el metabolismo de lípidos, debemos recordar que la tiroides también genera un efecto importante sobre las rutas metabólicas, y que a su vez la tiroides es controlada por la TSH, y a su vez esta TSH tiene una influencia importante a nivel hipotalámico, o sea, desde el punto de vista de producción a nivel hipotalámico. Entonces vean que esto para los que quieren ser endocrinos, y es un maravilloso estudiar estos temas porque literalmente entiendes muchas cosas, pero para aquellos que quieren ser endocrinos debemos estudiar literalmente los ejes completos, ¿ok? Que son ejes hormonales de interacción y de autorregulación, que nos ayudan a nosotros a poder entender ciertos hallazgos en patologías puntuales. Entonces, pendiente. ¿Alguna duda con páncreas endocrino? Ok, continuamos entonces. Aquí vemos un corte de páncreas en donde vemos básicamente los acinos pancreáticos, ¿okay? Que tienen una tinción puntual con sus células centroacinales y las células acinales propiamente dichas, y vemos que existe un cúmulo de células que está tapizado por una fina capa de tejido conectivo denso y regular colagenoso, que son los islotes de Langerhans, que están ubicados en el polo superior de la imagen. Ok, entonces vean que se pueden diferenciar muy perfectamente dentro del parénquima pancreático. Dale siguiente, por favor. Ahora sí, llegamos a la glándula suprarrenal. Esta amiga es la mejor de las mejores, the best of the best. Ok, las glándulas suprarrenales, estas amigas tenemos que tenerla en consideración para todo lo que nosotros vayamos a estudiar en nuestra vida médica. Primero, estas glándulas desde el punto de vista anatómico se hallan ubicadas en los polos superiores de nuestros riñones y están incluidas, es decir, están rodeadas de tejido adiposo.
Las glándulas suprarrenales son dos, una derecha y una izquierda, pero no son iguales entre sí. Por el contrario, la derecha es de forma piramidal y se encuentra directamente en la parte o en el polo superior del riñón derecho, en tanto que la glándula suprarrenal izquierda tiene más forma de creciente, es decir, tiene más forma como de luna invertida y está situada a lo largo del borde inferior del borde interno, del riñón izquierdo, desde el hilo hasta su polo superior. Es decir, vean que la localización de estas glándulas no son tan simétricas como pensamos, pero desde el punto de vista de su estructuración son básicamente glándulas con la misma estructura. Ambas son glándulas retroperitoneales y están inmersas en tejido adiposo, que es denominado grasa perirrenal. Son glándulas que miden 1 por 3 por 5 centímetros, pesan cada una 10 gramos aproximadamente. La corteza, que representa el 90% de la estructura de la glándula, es derivada del mesodermo. Y en esta porción cortical de la glándula de la corteza suprarrenal es que actúa la adrenocorticotropina y generalmente tiene a su responsabilidad la síntesis de corticosteroides. Por otro lado, tenemos una porción medular que representa solo el 10% de la superficie celular, o mejor dicho, de la superficie morfológica de nuestra glándula suprarrenal, y esta tiene otro origen embriológico, puesto que deriva de la cresta neural, y por lo tanto es allí el punto de síntesis de aminas biógenas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Entonces vemos que la corteza suprarrenal tiene acción directa o tiene regulación directa por la hormona adrenocorticotropina producida por nuestra glándula, por nuestra adenohipófisis, mientras que la porción medular suprarrenal está directamente regulada por nuestro sistema nervioso autónomo simpático, debido a que acciones derivadas sobre esta van a generar la producción de adrenalina y noradrenalina como aminas biógenas propias de nuestro sistema. ¿Vamos bien? Hola, hola. ¿Adrenocortique? ¿Qué? La hormona adrenocorticotropina. Esa misma. La ACTH, adrenocorticotropina. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra corteza va a estar dividida en varias áreas, muchachos, las cuales son la zona glomerular, la zona o glomerulosa, la zona fasciculada, la zona reticulada y la médula. Es decir, la corteza se divide en zona glomerular, zona fasciculada o fascicular, zona reticular, en 3 zonas, mientras que la médula a su vez tiene su porción única, que es medular. Además, en la corteza la recubre una cápsula, ¿ok? Que a través de esa cápsula es que ingresa los vasos arteriales. Y a través de la médula, esta médula recibe las afluencias venosas. Entonces vean que la corteza recibe irrigación arterial, mientras que la médula recibe los afluentes venosos. Eso nos quiere decir a nosotros que hay un punto intermedio en esta estructura vascular en donde existe un chute arteriovenoso, que es básicamente a nivel de la zona fasciculada. Ven que aquí existe un punto de transición arteriovenoso desde el punto de vista de los capilares y pasamos entonces, y ese punto huele a pregunta de examen. Ok, seguimos. Entonces ven que este punto de intercambio es clásico y es muy desde el punto de vista histológico identificable por sus características muy estructuradas, ¿ok? Vemos que esta irrigación o esta forma de estructuración de nuestra glándula suprarrenal, tenemos que las glándulas suprarrenales tienen uno de los aportes sanguíneos más abundantes de nuestro cuerpo debido a esta conformación que les estoy explicando. Cada glándula suprarrenal recibe 3 arterias separadas que provienen de 3 orígenes diferentes.
Entonces tenemos que las arterias diafragmáticas inferiores, de las cuales se originan las arterias suprarrenales superiores, la aorta, de la cual surgen las arterias suprarrenales medias, y las arterias renales, de las cuales provienen las arterias suprarrenales inferiores. Entonces vean que vamos a tener las arterias suprarrenales superiores que derivan de la arteria diafragmática inferior, la arteria suprarrenal media que viene de la arteria aorta, y la arteria suprarrenal inferior que viene de la arteria renal. Y todas estas ingresan por la cápsula de nuestra corteza. ¿Ok? Entonces, pendiente. Estas arterias, una vez que penetran la cápsula, forman el plexo subcapsular. De este plexo surgen arterias corticales cortas que forman una red de capilares sinusoides penetrados con diafragma, que penetran básicamente en el parénquima cortical. Los diámetros de los poros de estos capilares endoteliales fenestrados literalmente van aumentando en la medida que van descendiendo o penetrando en el parénquima, pasando desde 100 nanómetros hasta 250 nanómetros en la corteza profunda. ¿Ok? Hasta llegar al punto de haber la transición arteriovenosa y pasar entonces a ser afluentes venosos. Entonces, pendiente con esto, que es sumamente importante. Entonces, repito, las tres áreas de división de la corteza van a ser zona glomerular, zona fasciculada, zona reticular. Estas tres zonas están recubiertas por una cápsula en donde penetran las tres arterias que ya dije de dónde deriva cada una. Y vamos a tener una zona medular, que es la zona que va primero a producir adrenalina y noradrenalina, pero también va a ser una zona que va a recibir los afluentes venosos que provienen de la zona fasciculada, ¿ok? A través de la vena medular. Ahora, mis estimados, vamos a describir zona por zona. Entonces vemos que tenemos acá la zona glomerular. Literalmente, ¿qué va a producir? Va a producir mineralocorticoides. ¿Cuál mineralocorticoide va a producir? Por ejemplo, aldosterona. La zona fasciculada va a producir glucocorticoides y hormonas sexuales. Y glucocorticoides como por ejemplo, ¿cuál? Cortisona o dihidrocortisona. Y hormonas sexuales como la dihidroepiandrosterona. Mientras que en la zona reticulada vamos a tener la zona reticular es la que produce hormonas sexuales, disculpen, mientras que la zona fascicular produce glucocorticoides. Y vamos a tener que en la zona medular vamos a ver terminales sinápticos preganglionares que van a generar la estimulación de estas amigas para producir adrenalina y noradrenalina. Ahora vamos a describir cada segmento para poder estudiarlos en detalle. Siguiente, por favor. Tenemos la cápsula, vean que es una cápsula gruesa de tejido conectivo denso irregular colagenoso, de que parten generalmente tres trabéculas. Y ojo, estas tres trabéculas emiten las ramificaciones de las tres arterias que ya les mencioné. Vamos a tener la zona glomerular. La zona glomerular es la zona más superior de la corteza, va a estar relacionada directamente con la cápsula, van a estar pequeños grupos redondos, van a estar literalmente agrupadas en grupos redondos o en forma de arcos. Sus núcleos van a ser basófilos con un citoplasma eosinófilo y vamos a tener gotas de lípidos en su conformación. Van a formar una especie de cúmulos redonditos, ¿ok? Además, estas van a producir mineralocorticoides como aldosterona y desoxicorticosterona. Vean, cuando una hormona es mineralocorticoide, quiere decir que va a promover la regulación de algún mineral, generalmente minerales de tipo calcio, sodio o potasio. Cuando hablamos de glucocorticoides, son hormonas derivadas de esteroides, que van a mediar o van a influir en la cantidad de glucosa en el sistema. Pero el punto está que al ser corticoides van a ser hormonas que van a ser derivadas del colesterol. Por lo tanto, si es una mineralocorticoide, es una hormona derivada del colesterol que regula un mineral, llámese sodio, potasio, en función de la hormona en que se sintetice. Si hablamos de glucocorticoide, son hormonas derivadas del colesterol que van a regular la cantidad o van a participar en la cantidad de glucosa en el sistema. Es por ejemplo, dexametasona, betametasona, son glucocorticoides, que van a aumentar los niveles de glucosa en el sistema porque tienen un punto de conexión
conexionación o un receptor específico que es común con el glucagón. Entonces, por eso es que tenemos esta determinación, ¿ok? Ahora, vamos a tener la zona fasciculada. La zona fasciculada, literalmente su disposición celular es en forma radial. Básicamente vamos a tener una distribución en forma de columnas, ¿ok? O cordones. Las células de esta área son células más poliédricas, son células más con formas hexagonales. El núcleo es claro, un citoplasma ligeramente eosinófilo. El aspecto es como esponjoso, ¿ok? Y generalmente en esta área va a ser el área más vascularizada de la estructura. ¿Por qué? Y por eso hace que tenga muchos sinusoides. ¿Por qué va a ser más vascularizada? Porque recuerden que este punto de zona fasciculada, primero va a ser la zona más grande o más amplia de toda nuestra corteza. Y vamos a tener allí el chute arteriovenoso entre las arterias corticales largas y el punto de transición entre los capilares arteriales y los capilares con contenido de sangre desoxigenada, que ya de ahí, desde el punto más del tercio inferior de la zona fasciculada, empieza a haber una afluencia venosa. Entonces tenemos que esta área fasciculada es la zona más grande de nuestra corteza y va a producir glucocorticoides. Glucocorticoides como cuáles, como la hidrocortisona y como la corticosterona, ambas derivadas de cortisol, y este a su vez derivado del colesterol. Y vean que cuando nosotros nos estresamos, entonces ¿cuál va a ser las hormonas que van a predominar o cuál va a ser el área que se va a estar estimulada? Básicamente la zona fasciculada, pero esto gracias a una acción dual con la adrenocorticotropina, porque la adrenocorticotropina va a tener receptores en cada zona de nuestra corteza, tanto la zona glomerular como la fasciculada como la reticular, ¿ok? Ahora vamos a tener la última zona, que es la zona reticular, que es una de las zonas más pequeñas de nuestro sistema cortical suprarrenal. Va a ser un reticulado de cordones celulares que van a estar altamente anastomosados, una hilera única de células cilíndricas de citoplasma eosinófilo, y las células en este punto son más oscuras. Vean que aquí estas células van a organizarse en torno a sinusoides venosos, ¿ok? Y toda la estructura va a organizarse en torno a estos sinusoides venosos, ¿ok? Por eso es que nos dice allí que hay una hilera única de células cilíndricas, puesto que estas células van a organizarse en torno a este sinusoide venoso. Van a ser células oscuras en su mayoría, con una tensión mucho más basófila, y vean que va a predominar básicamente es el componente vascular venoso. Estas amigas van a producir células sexuales derivadas también del colesterol, como la hidroepiandrosterona y la androstenodiona. ¿Ok? La hidroepiandrosterona es una de las hormonas precursoras de la testosterona, mientras que la androstenediona es básicamente derivada de los estrógenos. Entonces ve que la zona reticular produce tanto hormonas precursoras de hormonas sexuales masculinas como hormonas sexuales femeninas. ¿Ok? Y que su preponderancia va a depender en función del sexo. Es por eso que los cambios de género son tan complejos desde el punto de vista hormonal y funcionan, pero cuando se quitan la hormona, básicamente vuelven otra vez todo a su curso normal biológicamente diseñado. ¿Alguna duda con esto? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos con la médula. La médula, mis estimados, tiene dos tipos de células. Las células cromafines, que básicamente van a ser células epiteliales grandes dispuestas en cordones, que son las que tienen la responsabilidad de la producción de catecolaminas. Estas células literalmente van a tornarse de un color pardo oscuro cuando se exponen a células, literalmente las células cromafines van a tener un color pardo oscuro cuando estas van a estar en proceso de producción de catecolaminas. ¿Ok? Vean que estas células van a constituir la mayor cantidad de células de la médula, y el sistema nervioso simpático, a través de sus células postganglionares, es la que va a estimular esta porción de las células. ¿Ok? La médula suprarrenal va a actuar como, por así decirlo, como un ganglio simpático modificado, puesto que al contener células simpáticas postganglionares
Lo único es que estas amigas no carecen de dendritas y axones, pues. Pero básicamente, si nos podemos ver y analizar la estructura y su función y la interacción nerviosa, es como un gran ganglio linfático, un gran ganglio simpático, perdón, modificado. La otra población celular son células ganglionares simpáticas, que básicamente son células nerviosas, ¿ok?, modificadas, que van a estar dispersas en la totalidad del tejido conectivo de la estructura y van a ser altamente vascularizadas. Y estas células, van a estar en torno a las áreas altamente vasculares de la estructura, es decir, en torno a los capilares venosos o a los sinusoides venosos de la zona medular. Es de destacar que la zona medular de nuestras glándulas suprarrenal va a tener la influencia de células postganglionares, ¿ok?, o de axones básicamente de terminales sinápticas preganglionares que influyen sobre células postganglionares que están presentes en la médula, y a su vez estas células van a estimular a las cromafines para la generación de catecolaminas, llámese adrenalina o llámese noradrenalina. El punto está que la producción de adrenalina y de noradrenalina va a estar determinada básicamente por el tipo de influencia. Las catecolaminas que las células cromafines sintetizan son los transmisores simpáticos, adrenalina y noradrenalina, y estas van a secretar estos transmisores en respuesta a la estimulación de nervios esplácnicos simpáticos preganglionares, que generalmente son de tipo colinérgicos. Cada célula como el cromafín tiene la capacidad para producir tanto adrenalina y almacenarlas en vesículas secretoras. Aunque en algunas micrografías electrónicas van a observar dos tipos de vesículas secretoras, las de alta densidad electrónica y de baja densidad electrónica. Es probable que las de alta densidad electrónica literalmente sean las de adrenalina, mientras que las otras sean de noradrenalina. Pero este proceso aún no está 100% definido desde el punto de vista de la afinidad de las glándulas, de las vesículas hiperdensas o hipodensas, ¿ok? Pero vean que estas células cromafines tienen la propiedad de síntesis dual. Tanto la adrenalina como la catecolamina es sintetizada por la misma célula. Y vean que quien recibe literalmente la señal nerviosa de las terminales presinápticas son las células ganglionares sinápticas. Y estas a su vez estimulan a las cromafines para producir catecolaminas. ¿Alguna duda con esto? Ok, dale siguiente por favor. Creo que terminamos. Aquí vamos a ver ahora unos cortes histológicos asociados a cada segmento. Podemos ver que en la cápsula, que es la porción más apical, más superior del corte que vemos en la imagen, vemos una cápsula rica en tejido conectivo, ¿ok? Denso y regular colagenoso, en donde vemos arterias que llegan a la estructura y estas van a penetrar. Vemos la zona glomerular, que literalmente, como dice la literatura, es una área dispuesta en forma de en cúmulos tipo acinares. La zona fascicular, vean que es una zona más grande con cordones celulares, y la zona reticular ya es más, se ve mucho más sinusoidal. Y la médula vemos que tiene ya un aporte de células muy ¿Qué tinción es esa? La tinción básicamente es una tinción asociada del tricrómico de Mason. Es un tricrómico, ¿ok?, que utilizamos para hacer la tinción. Por eso es que vemos las fibras de colágeno de ese color. Dale siguiente, por favor. Aquí vemos la zona glomerular. Vean que vemos la disposición en forma de acinar que tiene la estructura, ¿ok? Vemos un anillo concéntrico externo de células parenquimatosas bien encapsuladas que van a contener literalmente un rodete de tejido conectivo bien establecido, y vean los sinusoides arteriales que están discurriendo a lo largo de la estructura. Dale siguiente, por favor. Disminuye, vamos bajando, vamos a tener las células fasciculadas, zona fasciculada, que seguimos viendo sinusoides, pero esta vez más alargados, y vean que la disposición en cordones de las células son característicos de esta área. Recordar que esta es el área donde ocurre el chute arteriovenoso y es donde existe la mayor cantidad de células de la estructura, debido a que es el área más extensa. De la siguiente.
Luego tenemos la zona reticular, donde vamos a tener células oscuras, como literalmente células oscuras, porque son núcleos sumamente grandes, muy teñidos, que van a ocupar el mayor volumen de la célula. Y vemos que esta área está organizada con cordones incompletos, y básicamente tenemos sinusoides dentro de la estructura, pero aquí ya sabemos que estos sinusoides son de origen venoso. Ajá, Luis, te escucho. Lo oscuro de sus núcleos puede deberse a la alta actividad metabólica que tienen, justamente por ser donde se generan las hormonas sexuales, ¿no? Porque eso está en constante metabolismo, ¿o no? Claro, es que posterior a la pubertad, la zona que está en constante estimulación es esta zona reticular, y por lo tanto esta hiperproducción vamos a tener un núcleo que está en constante actividad metabólica, y eso hace que tengamos una cromatina mucho más condensada siempre, y es lo que deriva en su coloración más oscura. ¿Ok? Una pregunta, la única hormona, o sea, la única glándula endocrina que depende específicamente de los impulsos externos sería entonces el páncreas, ¿no? La única glándula endocrina, ojo, ¿qué pasa? No es que las glándulas endocrinas van a estar sintetizando siempre. Eso va a depender de estímulos puntuales. Por ejemplo, vemos que la corteza suprarrenal depende de la estimulación por adrenocorticotropina. Si no se produce adrenocorticotropina, la corteza no genera. ¿Ok? Y también vamos a tener que la regulación hormonal siempre tiene una retroalimentación negativa. Es decir, si aumenta la cantidad de producto, la glándula deja de producir. ¿Okay? Pero el punto de partida del estímulo va a depender de una señal específica. No es que las células van a estar siempre secretando, porque entonces sería un desastre desde el punto de vista metabólico. ¿Ok? Vale, continuamos. Aquí vemos la médula, vemos que ya se pueden observar las células cromafines y las células ganglionares simpáticas. Ven que las células ganglionares simpáticas son células que parecen más de tejido nervioso, pero con la salvedad que no tienen ni axones ni dendritas, mientras que las células cromafines son mucho más eosinófilas en comparación. Y vean que el parénquima está literalmente penetrado por ya venas propiamente dichas o sinusoides venosas. Es la siguiente, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Recordar, muchachos, que el sistema endocrino es el eje de nuestro metabolismo, y por lo tanto su estudio es fundamental para el entendimiento de muchas enfermedades. El sistema endocrino es un sistema fundamental y que literalmente es un conjunto y un conglomerado de esquemas hormonales que interrelacionan órganos y sistemas, y que es maravilloso entenderlo. Una vez que ustedes ya saben esto, pueden determinar o pensar en cualquier enfermedad. ¿Ok? Entonces, siempre enfoquen su estudio en la utilidad que le darán como médicos a futuro. Estamos en línea, cualquier duda, por favor, háganla saber por el grupo. Ya el día de mañana, por favor, coordinen con la doctora Ceballos para la clase de sistema renal. Recordar que conmigo es la clase de sistema excretor, es decir, de cálices para abajo. Nos vemos el día viernes en clase presencial. Ya se habló con la doctora Ceballos, el delegado de ella habló un rato con ella, y les dijo que iba a dar el miércoles online. Entonces, bueno, para informarle eso, ¿no? Ella creo que va a dar el miércoles los dos, o sea, va a dar renal completo. Bueno, si ella va a dar el miércoles renal completo, no hay rollo. El punto es que ella tiene que dar renal primero para poder ya dar yo excretor, pues. Okay. ¿Oíste? Entonces nos vemos el viernes, Dios mediante, en clase presencial con la última clase de histología del semestre. Sí, no. Vale, muchachos, feliz día. Y tengamos fe que la Vinotinto gane. Feliz día. Baja hoy. Amén, que no pierda con Jamaica, porque imagínense. Entonces le empatamos y empezamos primero todavía, va. Hay fe. Lo bueno es que estamos en cuarto. Chau, nos vemos.